Buenas tardes, a continuación abordaremos el tema de trauma en población especial, que quiere decir que abordaremos lo que es trauma en obstetricia, en paciente pediátrico, en paciente geriátrico y en bariátrico. Dentro de la cinemática de trauma en las pacientes embarazadas encontramos en primer lugar lo que son los accidentes automovilísticos, seguido en este encontramos el trauma contuso con mayor frecuencia, así como las lesiones penetrantes. De igual forma podemos encontrar lesiones por causa de violencia familiar, como pueden ser contusiones. Dentro del manejo de la vía aérea debemos de tener el control de la vía aérea mediante técnicas manuales, mecánicas y transtraqueales. En este punto debemos hacer énfasis en que la vía aérea de la paciente embarazada tiende a cerrarse todo esto de mayor manera en lo que es el tercer trimestre del embarazo, por lo del crecimiento uterino. Dentro de la ventilación y oxigenación se debe de aportar la cantidad de oxigenoterapia de acuerdo a las necesidades de la paciente. Es decir, tratando de dar un aporte de oxígeno mayor a un 95% de su saturación. Dentro del manejo de circulación debemos de manejar una vía permeable con reposición de líquidos, manejando una hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir? Que teniendo una tensión arterial mayor o igual a 89 milímetros de mercurio. Aquí es importante tener dos consideraciones dentro del transporte y la inmovilización. La primera es que para inmovilizar a nuestra paciente tenemos que tener cuidado en lo que es el abdomen. Esto mayormente durante el tercer trimestre del embarazo, así como para el traslado debemos de rotarla hacia el lado izquierdo. Aproximadamente un ángulo de 15 a 30 grados. También debemos considerar y sospechar de que la paciente está embarazada, sobre todo en una edad de 10 a 55 años. Pasando a lo que es trauma pediátrico, encontramos dentro de este trauma o dentro de esta población especial que la cinemática de trauma más comunes son las caídas, los traumatismos vehiculares y ahogamientos, y en último lugar las quemaduras, sobre todo en la población adolescente. Dentro del manejo de la vía aérea debemos tener lo que es el control mediante maniobras manuales, mecánicas y transtraqueales. Aquí es importante conocer la posición de olfateo que adquieren los niños debido a las diferencias anatómicas con respecto a un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que como el niño tiene la cabeza más grande, al estar en posición supina, su vía aérea tiende a cerrarse. Es por ello que debemos de colocar almohadillas debajo de la cabeza del niño, esto con la finalidad de que se abra su vía aérea. Y tenemos que tomar en consideración que la mejor forma mediante técnicas transtraqueales pues es la intubación. Dentro del manejo de la ventilación y oxigenación debemos de brindar oxigenoterapia de manera temprana, sospechando de una hipoxemia en el paciente pediátrico. Dentro del manejo de la circulación, de igual forma debemos, en caso de que sospechemos de un estado de shock, debemos de canalizar a 2 vías. Tenemos que tener en consideración dentro de este punto que por la inmadurez emocional del niño, nos vamos a enfrentar ante lo que es el miedo en las agujas. Es por ello que nos debemos de basar y pedir ayuda a su padre o el familiar que lo acompaña para que ellos nos ayuden con el niño. Igual debemos manejar, en caso de que no sospechemos de estado de shock,
debemos de manejar una vía permeable y reposición de líquidos mediante el manejo de hipotensión permisiva, tensión arterial sistólica mayor a 89 milímetros de mercurio. Dentro de las consideraciones para el transporte e inmovilización, debemos tener en cuenta que el equipo para el paciente pediátrico es especial. No podemos inmovilizarlo en equipo que no le queda, que le quede o grande o muy pequeño, porque esto nos puede condicionar en una a que se le cierre la vía aérea si le colocamos un collarín demasiado grande. De igual forma podemos causar lesiones. Dentro de la población geriátrica encontramos la cinemática de trauma más común en ellos es las caídas, todo por la disminución de sus reflejos. Esta es una de las cinemáticas más comunes en ellos. También encontramos en segundo lugar los accidentes de tráfico, en tercero las quemaduras y en cuarto, sin menospreciarlo, la violencia familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces ya los ven como una carga para sus familiares. Dentro del manejo de la vía aérea debemos abrirla mediante técnicas manuales, mecánicas y transtraqueales. En este apartado tenemos que tener especial cuidado en lo que son los dientes postizos que ellos tienen. Muchas veces no sabemos y eso en el momento del trauma se despegan. Entonces eso nos puede condicionar el manejo de la vía aérea. Así también como cuando ya no los tienen, nos condiciona el manejo de la ventilación y la oxigenación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando les damos aporte de oxígeno con una mascarilla, al no contar con los dientes, no permite el sellado de la mascarilla, el adecuado sellado. Por ello, debemos de apoyarnos de un compañero, si contamos con él, para hacer el sellado bien de la mascarilla. Y dentro de esto debemos de brindar oxigenoterapia de acuerdo a las necesidades del paciente. Dentro del manejo de la circulación debemos igual tener una vía permeable en caso de necesitar administrar medicamentos, así como para reposición de líquidos. Debemos manejar una hipotensión permisiva con una tensión arterial sistólica mayor a 89 milímetros de mercurio. Dentro de las consideraciones del transporte e inmovilización, primero, para la inmovilización tenemos que tener cuidado porque en los pacientes geriátricos se da mucho lo que es la cisfosis. Aquí podemos ver para inmovilizar y al paciente se colocan almohadillas. Esto es para lograr tener el control de la columna en caso de haber cifosis. Así como también durante el traslado debemos de tener mucho cuidado en ellos porque lo que es la inmovilización y la sujeción, porque hay descalcificación, entonces debemos de evitar hacer más lesiones de las que ya tiene nuestro paciente. Y por último, dentro del trauma en paciente bariátrico, encontramos en estos pacientes que la cinemática de trauma más común son los accidentes de tráfico donde se lesionan la parte del tórax por el gran volumen que tienen, así como también las caídas. Es el segundo lugar dentro de la cinemática de trauma. Para el manejo de la vía aérea, igual en ellos tenemos que tener en cuenta que al colocarlo en posición supina tiende a haber lo que es se cierra la vía aérea por el gran volumen. Entonces también en ellos tenemos que colocar almohadillas de tal forma que tengamos el control y que no se nos cierre lo que es la vía aérea. Para ello también debemos de controlarla mediante técnicas manuales, mecánicas y transtraqueales. En este caso, dentro de las transtraqueales, se considera que si se va a intubar, si se opta por esta opción,
el personal que realice la maniobra tiene que ser de los más entrenados en ello. ¿Por qué? Porque el manejo es más complicado en estos pacientes y de lo contrario, pues optar por otro método, como puede ser una mascarilla laringea. Dentro del manejo de ventilación y oxigenación, esto, al igual que en las otras poblaciones especiales, se tiene que brindar oxigenoterapia de acuerdo a las necesidades del paciente, tomando en consideración que por el gran volumen en lo que es el abdomen, el diafragma tiende a distenderse, así como también tiende a haber resistencia pulmonar. Entonces tenemos que tener cuidado de ello durante la oxigenación, perdón. Para el manejo de la circulación, tenemos que tener o adquirir una vía permeable con reposición de líquidos y el manejo de la hipotensión permisiva, manejando una tensión arterial sistólica mayor a 89 milímetros de mercurio. Dentro de las consideraciones en el transporte e inmovilización, en estos pacientes tenemos que tener cuidado en cuanto al equipo. ¿Qué quiere decir? Que si creemos que el equipo lo aguanta el paciente, lo inmovilicemos y lo traslademos. De lo contrario, mejor solicitemos ayuda para evitar causarle mayores lesiones al paciente. Otra consideración es que si las lesiones lo permiten, la mejor forma de trasladarlo es en posición semi-Fowler. ¿Esto para qué es? Para que le permitan un adecuado manejo de la ventilación y oxigenación. Pues hasta aquí abordamos el tema del trauma en poblaciones especiales. Gracias.